Bueno, bienvenidos al segundo día del workshop Laboratorios Políticos de la Ciudadanía, la República y la Guerra entre América e Italia. Nos encontramos en la mesa Repúblicas y Republicanismos, en la que contaremos con 3 intervenciones. La intervención de la doctora Macarena Marey, titulada Republicanismo, Internacionalismo y Solidaridad Transnacional, va a ser la primera, seguida por la intervención del doctor Ambrosio Velasco, 5 siglos de republicanismo indiano, y por último contaremos con la intervención del doctor Leandro Lozada, Republicanismo y liberalismo en la Argentina, convergencias y contrapuntos en perspectiva histórica entre 1830 y 1930. Antes de darle la palabra a los ponentes, a quienes agradecemos muchísimo por su presencia y por aceptar participar de este panel, voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos y ellas. Bueno, Macarena es investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la Universidad Nacional de Lanús. Es directora del Núcleo de Estudios Críticos y Filosofía del Presente y compiladora del libro Teorías de la República y Prácticas Republicanas, que creo que está por acá, editado por Herder en 2021. Actualmente está trabajando sobre marxismo y derechos territoriales. Ambrosio, por su parte, es investigador titular sede de tiempo completo del Instituto de Investigaciones de la UNAM, docente de grado y posgrado en esta universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones de Investigadores de México, nivel 3. Dirigió la Facultad de Filosofía y Letras entre 2001 y 2009 y su principal línea de investigación es la filosofía política. Publicó en el año 2006 el libro Republicanismo y Multiculturalismo por siglo XXI. Leandro es investigador independiente de CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín y también de la Universidad Torcuato Di Tella. Recientemente, el año pasado, publicó Machiavelli en Argentina and Hispanic America, 1880-1940, editado por Edinburgh University Press, y La Alta Sociedad en la Buenos Aires de la Belle Époque, Sociabilidad, Estilos de Vida e Identidades, que, si no entiendo mal, es su segunda edición, sí, editado por la Universidad de Quilmes. Dirige además el proyecto Agencia Intersecciones entre la Política y las Ideas Argentinas, 1890-1943, y participa de varios proyectos internacionales. Sus investigaciones actuales versan sobre la Argentina a principios del siglo XX y sobre el pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Bueno, la idea sería que cada uno tome la palabra durante 20 o 25 minutos y luego demos lugar a una discusión. Bueno, gracias por la invitación y por la organización. Yo quería hablar hoy de la relación entre el republicanismo y la solidaridad transnacional, y quería empezar con un epígrafe que le puse a la presentación de Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas. No habrá auténtica desalienación más que en la medida en que las cosas, en el sentido más materialista, hayan recuperado su lugar. Lo que me interesa analizar en general, así como investigación en largo plazo, es la potencia radical del republicanismo, concentrándome en un eje complejo que tiene 2 elementos que están aparentemente en tensión o históricamente en tensión, pero que son centrales de la tradición republicana izquierda, que son la solidaridad transnacional por un lado y la soberanía popular por el otro. Bien, me interesa probar si una idea de soberanía popular puede evitar la caída en la afirmación prepolitizante de una identidad nacional y la supremacía racial, para lo que se necesita un concepto eminentemente político, materialista y antiesencialista de pueblo, elaborado desde un acercamiento crítico a las relaciones sociales, que tome la condición estructural de la injusticia y de la dominación como puntos de partida. Un republicanismo que consiga mantener una relación virtuosa y no de tensión entre estos dos de sus componentes radicales, o sea, soberanía popular y solidaridad transnacional, debería sostener, a mi modo de ver, las siguientes tesis. Que la dominación estructural existe y que se organiza en ejes de clase, raza y géneros. Que estos ejes interseccionales actúan en los niveles nacionales, internacionales y transnacionales. Que la dominación se ubica en el entramado asimétrico e injusto de las relaciones sociales entre personas que son formal y jurídicamente iguales. Que hay una imbricación económico-política de doble alimentación entre instituciones estatales y relaciones de propiedad privada y de producción, también a nivel intraestatal e inter y transnacional.
Mi tesis es que la clave que abre este republicanismo radical está en una concepción interseccional, materialista y articulada de pueblo, una concepción que tiene que ser antiidentitaria, artificial y dependiente del principio de solidaridad transnacional. Una concepción similar de pueblo, a mi modo de ver, es la que desarrollaron Luciana Cadalla y Paula Biglieri en 7 ensayos sobre el populismo. Elaborar esa concepción es un objetivo claramente difícil, sino imposible, de largo aliento. Hoy me interesa presentar esta agenda de investigación en la que estoy trabajándome y concentrarme en usos de república que puedan ir en esa orientación radical. Para esto voy a usar una metodología, si es que llego con el tiempo, algo caprichosa, que es una especie de archivo fragmentario, y voy a analizar textos conjuntamente, textos de Martí, Mariátegui, Reclus y documentos de la Comuna de París. Me interesa poner estas fuentes en diálogo porque las políticas de archivo y las políticas de citación son inescindibles. Bien, cuando hablamos de republicanismo radical, tenemos que determinar en qué consiste ese republicanismo radical. Como saben, hay un cierto consenso acerca de que hay dos grandes vertientes del republicanismo, un republicanismo más de izquierdas y otro de derechas. En nuestro país, cuando se habla de republicanismo en el foro público, se suele querer activar un archivo de derecha, conservador, elitista y oligárquico. Yo estoy hablando de la otra vertiente del republicanismo. El punto es, concédanme que existen dos tipos de republicanismo, y el punto que me interesa más es ver cuál es la llave secreta del republicanismo de izquierda. María Julia Bertomeu, que es una de las representantes más destacadas del republicanismo socialista en el mundo habla hispana. Las dos vertientes actuales, la conservadora y la de izquierda, continúan las dos líneas republicanas divergentes que hay en la historia misma del republicanismo. El republicanismo clásico, que asocia la dominación con la propiedad, por un lado, y el romano, de tinto oligárquico, por el otro. La diferencia específica entre las dos vertientes, para María Julia, está fundamentalmente en la centralidad que el republicanismo radical le da al carácter estructural y sistémico de la dominación, enraizada a su vez en la institución social de la propiedad privada, en lugar de entenderla como lo hace la línea neorromana de Petit y de Skinner, donde libertad como no dominación se entiende en términos de, y la cito a ella, dominación intencional personal, interpersonal o grupal, pero sin relación con estructuras e instituciones o entre agentes intencionales con distinto poder de dominación. Entonces, en esta lectura de la de María Julia, la radicalidad del republicanismo está en el acercamiento no ideal a las relaciones sociales, vistas a su vez como marcadas por la doble imbricación entre regímenes de propiedad e instituciones políticas. Entonces, la esencia del republicanismo radical es una tesis acerca del carácter estructural de la dominación como que se da en esa interdependencia entre las relaciones sociales y las instituciones políticas. Esto lo dice María Julia en este libro que salió el año pasado. En la compilación Radical Republicanism de 2020, Bruno Leopold, Carmen Abulsi y Stuart White señalan que el centro democrático radical de los republicanismos de izquierda está en la noción de soberanía popular. A diferencia de Bertomeu, estos autores no son críticos de Skinner y Petit y realmente piensan que Skinner y Petit hicieron un gran aporte con la libertad como no dominación, igual ellos no alimentaron, por supuesto, ¿no? Entendida como no estar en sujeción al poder arbitrario y sin control de un amo. Para estos autores la idea esta tiene un potencial enorme y lo que quieren hacer es extenderla y aplicarla a las relaciones sociales, como si eso no se hubiera hecho ya en la historia del republicanismo clásico, ¿no? Pero bueno, sacando esto, lo que señalan entonces es que el centro radical del republicanismo de izquierda está en la soberanía popular, y la tesis que viene con esto, que el republicanismo conservador y elitista usa la noción de república en contra de la soberanía popular, como contención de las masas en vez de como contención de las élites. Entonces, de nuevo, por un lado la carácter estructural de las relaciones de dominación y opresión, y por el otro la soberanía popular. A mí me interesa juntar estas dos características, pero lo primero que aparece son problemas, y los problemas los genera más que nada el concepto de soberanía popular en su uso discursivo en la historia.
Cuando afirmamos el carácter estructural de la dominación y de la injusticia, estamos también asumiendo que ellas no tienen una sola dimensión fundamental que tenga una clara jerarquía por sobre las otras. Como sostuvo Audre Lorde, no hay jerarquía de opresiones. El carácter estructural de la dominación supone necesariamente su carácter interseccional y multidimensional. Y esto tómenmelo por bueno, después si quieren intento una justificación, pero lo que afirmo es, si decimos que la dominación es estructural, necesariamente vamos a tener un concepto interseccional de la dominación, en lo que no hay una dimensión que tenga preeminencia por sobre las demás. Entonces, género, clase, raza y todas las dominaciones, imperialismo, todas se interseccionan para dar lugar a este entramado de dominación. No es que primero viene la clase solamente, ¿no? La dominación de clases se expande diferente dependiendo de la racialización y de la generificación. La dominación entonces económica, que emerge de los sistemas de propiedad privada y las relaciones de producción, se declina junto con la supremacía racial y de género y junto con la dimensión imperial y colonial que organiza los espacios políticos y económicos del capital en todo el globo. Es por esto que la idea de soberanía popular está bajo mucha presión. Si ha de poder funcionar de manera fructíferamente radical para las luchas emancipatorias, tiene que haber un uso de ella que no recaiga fácilmente, como de hecho puede pasar y pasa en las manos de las ideologías supremacistas, que siempre son serviles a propósitos capitalistas. Inés Valdés, en un paper de hace 2 años, del 2020, desarrolló una crítica muy fuerte y muy interesante a la idea de soberanía popular que se centra en la genealogía imperial, la estoy citando a ella, ¿no? De su uso por parte de los trabajadores e intelectuales blancos en los Estados Unidos y otros estados británicos coloniales de asentamiento, como Australia, Canadá. En este estudio, Valdés se ve que mientras que intentaba amalgamar y empoderar a los trabajadores blancos, el uso de soberanía popular promovía la opresión y exclusión de trabajadores inmigrantes no blancos. Y en la filosofía política contemporánea esto lo vemos funcionar, sotoboche, pero ahí está la genealogía, en las discusiones sobre control de la inmigración. Y los fascismos y los partidos de derecha siempre activan este archivo de la soberanía popular cuando quiere defender a los trabajadores blancos, a los pobres nacionales de ese país, como amenazados por la inmigración de trabajadores racializados. Entonces, bueno, el desafío es encontrar una noción de soberanía popular que esté acorazada frente a este peligro. Inés Valdés desentraña la relación entre el socialismo blanco y el imperialismo vía la supremacía blanca estructural de los estados coloniales de asentamiento, relación que aleja la soberanía popular de su alianza con la tesis del carácter estructural e interseccional de la dominación. Bien. En nuestro archivo latinoamericano podemos, de hecho es lo que estuve tratando de armar, agarrar a Mariátegui y analizar la crítica que hace Mariátegui a la República Burguesa y cómo la independencia política del Perú, que se puede aplicar también a otros países de América Latina, no hizo sino afianzar las relaciones de dominación que estaban basadas siempre en el sistema de propiedad privada. Como no tocó ese sistema de propiedad privada, no hizo sino prestarle una pátina de legitimidad vía discurso de los derechos a esa dominación basada en relaciones de propiedad, que además tenía una racialización determinada, un régimen de racialización determinado. Esto convive con este lenguaje de vocación universalista que tienen los republicanismos en las luchas europeas, por ejemplo, y acá es interesante buscar estas citas de la Comuna de París. En marzo de 1871, la Comisión de Elecciones informó a la Comuna de París sobre la cuestión, y ahora voy a citar, ¿pueden ser los extranjeros admitidos en la comuna? La comisión opinó así, la cita es de este mismo día, del 30 de marzo, o el día siguiente, de 1871. Considerando que la bandera de la comuna es la de la República Universal, y esto es lo que me interesa, República Universal, considerando que toda ciudad tiene el derecho de darles el título de ciudadanos a los extranjeros que la sirven, que este uso existe desde largo tiempo en las naciones vecinas, considerando que al ser al ser el título de miembro de la comuna una marca de confianza más grande todavía que el título de ciudadano, implica implícitamente esta última cualidad.
La comisión es de la opinión que los extranjeros pueden ser admitidos y les propone la admisión del ciudadano Leo Franken, bueno, a la comuna. Fin de la cita. En Lujo Comunal, Christine Ross señala acertadamente sobre esta apelación comunera a la República Universal, dice ella. Lejos de implicar un retorno a los principios de la Revolución Burguesa del 89, el lema de la República Universal, cuando lo utilizaban los comuneros, marcaba su ruptura con el legado de la Revolución Francesa en dirección a un auténtico internacionalismo obrero, como mostraron en 3 actos importantes. La quema de la guillotina en la Plaza Voltaire el 10 de abril, la destrucción el 16 de mayo de la columna Vendôme, construida para glorificar las conquistas imperiales de Napoleón, y la creación el 11 de abril de la Unión de Mujeres. Por eso ella sostiene que el internacionalismo obrero, en el caso de la comuna, es, además de obrero, feminista e internacionalista. Quizás se podría estudiar si realmente es antirracista, ¿no? Habría que verlo. Pero la pregunta es, entonces, ¿en qué consiste este universalismo de la bandera roja de la República, de la comuna? Y si se puede juntar con un concepto de soberanía popular que no oculte dominaciones de otro tipo bajo la bandera misma de la solidaridad transnacional entre trabajadores. O sea, que esta solidaridad transnacional no se acabe en los trabajadores blancos, o la plebe blanca, ¿no? Los plebeyos que sean un sujeto que establezca otras opresiones. Recuerden por qué, es que si decimos que la dominación es estructural, entonces tenemos que entender las relaciones sociales como necesariamente interseccionadas respecto de las opresiones. Bueno, me han concedido un montón de tesis, así que voy a seguir. Hay otro texto muy interesante al respecto, que es un texto que es el primer texto de Eliseo Reclus, que se editó en 1925, el texto es de 1851, pero lo editaron en el 25 los libertarios en Le Libertaire, con una introducción que es muy linda porque dice, ojo, que es una época en la que él era muy cristiano todavía, porque él se la pasa hablando de amor, dice que la libertad es solamente un medio para el fin, que es el amor. Es fabuloso el texto. Pero Reclus en este texto tan temprano, que es como, piensen que hacía 3 años habían sido las revoluciones del 48, por supuesto todavía no había llegado la comuna, pero de vuelta aparece la bandera de la República Universal, que en la internacional era traducido como siempre República de los Trabajadores. Reclus decía esto: no cesaremos en nuestras luchas imparables hasta haber conseguido la completa emancipación de todos los hombres. No alcanza, por lo tanto, con emancipar cada nación en particular de la tutela de sus reyes, es necesario todavía liberarla de la supremacía de otras naciones. Es necesario abolir sus límites, sus fronteras, que vuelven enemigos a los hombres que se tienen, sin embargo, simpatía. A nosotros nos está reservada la gloria espléndida de arrancar todos los mojones impíos y de bautizar los ríos y montañas que separan 2 patrias del nombre de la patria universal. Nuestro grito de lucha no es ya «Viva la República». La República, dice Reclus todavía, ¿no?, es ya un hecho casi establecido. Ya hace casi 60 años que la proclamamos. Nuestro grito es «Viva la República Universal». Esa república en la que el griego tendrá los mismos derechos que el francés, donde el samoyedo hablará en la misma asamblea que el parisino. ¿No ven que los odios nacionales ya se borran y que designamos a los hombres por sus opiniones antes de que por sus patrias? Bien, esta defensa bastante ingenua del universalismo republicano tiene como interesante que es una defensa republicana de un mundo sin fronteras. O sea, es una defensa soberanista popular del mundo sin fronteras. Y la idea de la relación intrínseca entre republicanismo y cosmopolitismo o transnacionalismos está en la historia, sobre todo en la filosofía moderna, pero siempre siempre no, de un tiempo a esta parte se la empezó a leer con la sospecha de imperialismo y sobre todo de eurocentrismo detrás de esta hermandad de los pueblos republicanos, ¿no? Como que siempre lo que está en el horizonte es un universalismo de repúblicas europeas. La idea es ver cuánto se puede destrabar desde una visión antiimperialista, anticolonialista. Y acá entonces, y con esto termino, es que me interesa muchísimo un texto de Martí que se llama La República Española ante la Revolución Cubana. Es un texto que él escribió a los 20 años, es un texto de 1883.
cuando sabe que tenía 20 años cuando escribió esto, quiere tirar todo lo que escribió a la basura, pero bueno. Lo que tiene interesante este texto, no sé si lo conocen, si no les invito a que lo lean, es un texto corto, es que lo que hace es adueñarse, reclamar el concepto de república, usarlo normativamente como idea, que es otra de las tesis que tiene Reclus en ese texto que se llama El desarrollo de la libertad, del cual leí esa cita, que es que la república funciona como idea motivadora de la lucha. No la utilizan como descriptiva de un régimen político determinado, sino que es una bandera, de vuelta. La palabra que aparece siempre es bandera, y Reclus insiste en que la diferencia entre los pueblos antiguos y los pueblos republicanos modernos es que los antiguos siempre luchaban por egoísmo, dando vuelta a la lectura, ¿no? Y los pueblos republicanos siempre luchan por la bandera ideal de la república y la fraternidad internacional y el amor entre los hombres y entre los pueblos. Martí lo que hace es tomar un concepto normativo de república y muestra cómo si España se quiere llamar a sí misma republicana, inmediatamente tiene que saber que todas sus colonias tienen que ser independientes. Y bueno, entonces en ese sentido empieza a meter bastantes conceptos que difícilmente podamos rechazar al concepto de república. Les leo una partecita. La república niega el derecho de conquista. De nuevo, este concepto normativo de república. La república niega el derecho de conquista. Derecho de conquista hizo a Cuba de España. La república condena a los que oprimen. Derecho de opresión y de explotación vergonzosa y de persecución encarnizada ha usado España perpetuamente sobre Cuba. La república no puede, pues, retener lo que fue adquirido por un derecho que ella niega y conservado por una serie de violaciones del derecho que anatematiza. La república se levanta en hombros del sufragio universal, de la voluntad unánime del pueblo. Y Cuba se levanta así. Su plebiscito es su martirologio, su sufragio es su revolución. Luego pregunta cómo ha de negarse a sí misma la república, como el que así da poder omnímodo a la voluntad de un pueblo no ha de oír y respetar y acatar la voluntad de otro pueblo. Bien, entonces el centro filosófico, digamos, que podemos sacar de acá es que esta idea crítica y normativa de república tiene siempre, a partir de un análisis de los conceptos centrales, uno de ellos es la voluntad popular como el fundamento de la república, siempre tiene una orientación universal y cosmopolita, que Martí en este caso entonces termina diciendo que en rigor de verdad, como este es el concepto de república, primero fueron repúblicas, primero fue República Cuba antes que España, primero fue República los países americanos independizados que España misma. Bien, lo que me propongo yo es entonces bucear en este tipo de fuentes para encontrar una idea de pueblo que pueda cumplir con este objetivo de agarrar de la manito soberanía popular con solidaridad transnacional de las luchas obreras, las luchas antirracistas y anticoloniales, pero parece que buscar otro archivo, ¿no? De sospechar un poco del archivo europeo, incluso del de la comuna, y rescatar este tipo de antecedentes y de textos que usan, de vuelta, usan república en sentido normativo, en sentido de guía de lucha y en sentido siempre universalista. Bueno, y eso es básicamente lo que tenía para decir. Muchas gracias. De nada. Bueno, continuamos con la intervención de Ambrosio Velasco, 5 siglos de republicanismo indiano. Ambrosio, ¿nos escucha? Sí, muchas gracias. Compartir un PowerPoint, ¿es posible? Sí. ¿Cómo le hago aquí para compartir? ¿Puede probar ahora? Creo que ahí le han dado permiso. Pero no manejo este Teams. Entonces, ¿dónde dice compartir? Un momento. Al lado del botón salir. Al lado de poner en primer plano, ese. No. Cámara, micrófono, compartir. Cámara, micrófono y después sigue abrir bandeja. Muchas gracias. Aquí entonces me imagino que va a abrir y voy a poner el PowerPoint, a ver dónde lo tengo yo. Ay, este es.
Ahora sí, creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Lo vemos. Ok, bueno, pues el tema es esta reflexión sobre republicanismo indianista. Aclaro, empiezo por aclarar indianista. Retomo el concepto de un antropólogo mexicano, Guillermo Bonfil Batalla, que contrasta el concepto indigenista con el de indianista. El indigenismo para Bonfil Batalla, para Luis Villoro y para pues, la mayoría de la literatura filosófica y antropológica en México, tomo las palabras de Luis Villoro, es la visión de los no indígenas sobre los indígenas para integrarlos a la nación, desindianizándolos. Es una ideología de poder. Por lo contrario, indianista es la visión de los propios indígenas sobre sí mismos, que toman ellos u otros, incluyendo los no indígenas, para defender sus derechos y sus proyectos de vida y la forma, según ellos, en cómo pueden integrarse a la nación. Son dos conceptos opuestos. Uno es del poder, indigenismo, otro es del contrapoder, indianismo. Entonces, lo que aquí quiero referirme, pues es este republicanismo indianista, que ha sido aquí, me refiero a las voces ausentes, olvidadas, ¿verdad? Retomo la idea de sociología de las ausencias de Boaventura y hablamos de la sociología de las ausencias republicanas. Cuestionando también al mismo tiempo que reconociendo, cuestionando el trabajo del neorepublicanismo de Skinner, Poco, Biroli, menos de Philippe Petit. Yo sí veo mucha diferencia entre Philippe Petit, que es que yo no veo por ningún lado dónde está lo republicano de él, y sí veo el rescate de una tradición republicana en la escuela de Cambridge, ¿no? Pero aunque reconocemos este rescate, sobre todo del republicanismo italiano, el florentino maquiaveliano, como una tradición diferente a la liberal, paradójicamente, pues ocultan, invisibilizan el republicanismo latinoamericano y en general iberoamericano, incluyendo el sur de Europa, España, Portugal y lo que fueron sus colonias en América. Y es este republicanismo iberoamericano del que quiero hablar. Me salto esto, es simplemente para mostrar la enorme diversidad de republicanismos históricamente existentes y me voy a centrar sobre todo en el humanismo renacentista salmantino. Ayer se hablaba ya del Tratado de la República de Castrillo, pues antes de ese tratado también están obras muy importantes como Optima Politeia de 1436 del Tostado, Alfonso Pedro Tostado, y sobre todo lo que me voy a centrar es en la llamada Escuela de Salamanca, donde se destaca Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Alonso de la Veracruz y Las Casas, que confrontan a lo que han llamado también el humanismo imperial. Yo simplemente hablo del pensamiento imperial. Bueno, las tesis básicas, como vamos a ver, de este humanismo renacentista que comparten prácticamente todos estos autores, o sea, desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XVI. Justo, yo saco a Suárez ya de la tradición republicana y lo veo más como alguien que toma la teoría de la soberanía popular para justificar el poder absoluto, ¿no? Es decir, es en realidad el origen del absolutismo liberal de Hobbes. Bueno, las tesis hasta aquí, hasta Veracruz y Las Casas, es que la única forma legítima de tener y ejercer el dominio es el concepto que utilizan ellos. También está muy dislocado del lenguaje históricamente utilizado. No se utiliza el concepto de poder, sino dominio, ¿no? Y en particular dominio político. La única forma legítima de obtener y ejercer el dominio legítimo es que sea una concesión libre y expresa del pueblo o comunidad. Bueno,
aquí hay un planteamiento muy interesante que hay que establecer. A veces hablan de pueblo, a veces de comunidad, y tenemos presente lo que nos acaba de decir y de plantear muy interesantemente. Magdalena, no me equivoco de tu nombre, ¿verdad? Magdalena. Macarena. Está bien, Macarena, sí. Perdón, Macarena, es que no oigo. Sí. Ah, perdón, Sí. Macarena, discúlpame. Como la Virgen. Maravilloso. Macarena. Bueno, voy a apresurar. El otro tesis fundamental es que todo dominio debe ejercerse con base en leyes justas. No especifica quién deben hacer las leyes, no asumen la división de poderes, que procuren el bien común. Se trata de un republicanismo comunitario. La comunidad sobre la que se ejerce el poder es el sujeto originario del dominio, quien transfiere el dominio y quien controla el dominio con derecho de revocación, inclusive del tiranicidio. A partir de Vitoria, ya en su llegada a Salamanca, 1526, estas tesis republicanas se centran en la discusión sobre la legitimidad de la conquista y el dominio español. Hay que recordar, como antes bien apuntaba nuestro colega Esteban, que en 1520 hay una revolución comunera muy importante, basada en este espíritu republicano de Madrigal, de Castrillo, de Fernando de Roa, teólogos salmantinos, frente al imperio de Carlos V, que es reprimido de una manera brutal, pero que dejan una huella muy importante. Tan importante que la Segunda República Española toma la bandera de los comuneros de 1520, la bandera morada, y la pone en su bandera republicana en 1531, ¿no? Como una referencia legendaria al republicanismo español. Bueno, por favor, me dicen cuando lleve 20 minutos para concluir. Sí. Entonces decíamos, esto se utiliza ya a partir de 1526 y creo que radicaliza mucho esta teoría republicana en la discusión sobre la justicia de la guerra de conquista y del dominio español. Esta crítica, este humanismo republicano de origen salmantino, se desarrolló sobre todo posteriormente en América, y no tanto en España. La descubren precisamente los republicanos, los maestros del exilio republicano español, encabezados por Gauss, que ven que la misma república que ha sido derrotada es heredera de esta tradición republicana. Así lo conciben Gauss, Girau, Adolfo Sánchez Vázquez, entre otros maestros del exilio republicano español. Pero también, si bien persiste a nivel de pensamiento y tiene una muy fuerte presencia en la independencia de México, y yo me atrevería a decir también de Perú y quizás de Argentina, esto pues, lo discutí con Horacio Crespo, que sostenía que también hay autores en la independencia de Argentina que beben de esta tradición para la independencia. Además, donde más persistió es en las comunidades indígenas latinoamericanas durante toda la colonia en contra del poder colonial y persisten hoy en día en contra del poder del Estado Nacional de México. El caso paradigmático pues, es el ZLN y los caracoles zapatistas. Bueno, hasta aquí esta tradición, creo que ya me voy muy... Aquí vienen algunas citas que me voy a saltar, ¿no? Estas citas corresponden a quien considero el republicano más radical de esta tradición, es Alonso de la Veracruz, discípulo de Vitoria y de Soto, ¿no? Bartolomé de las Casas comparte muchas ideas, pero no tiene la radicalidad de Alonso de la Veracruz. Justamente María Julia Bertomeu, tenemos un libro que coordinamos conjuntamente que se llama La vigencia del republicanismo, creo que se llama. Isabel Di Castro, María Julia y yo coordinamos eso, como resultado de un simposio que organizamos también con nuestro queridísimo y extrañado Tony Domenech, ¿no? En México, y resulta muy interesante. Ella hace una crítica en la cual coincido en muchos aspectos a Bartolomé de las Casas. Bueno, menciono algunas citas respecto a la barbarie de los indios
nos dice Alonso de la Veracruz, siguiendo a Bartolomé de las Casas. Los habitantes del Nuevo Mundo no solo no son niños a mente, sino que a su modo sobresalen. Y por lo menos algunos de ellos son de lo más evidente. Es evidente lo anterior porque antes de la llegada de los españoles y aún ahora estamos viendo, hay entre ellos magistrados, gobiernos y ordenamientos lo más conveniente. Luego, no eran tan infantes y amentes como para que fueran incapaces de dominio propio. Subrayo el concepto de dominio propio como concepto central del republicanismo, que ayer Esteban enfatizaba como autogobierno. Dominio propio y autogobierno. Y aquí viene esta tesis muy clara. Es necesario, pues, que si alguien tiene dominio justo, este sea por voluntad de la comunidad misma, transfiere el dominio a otros, tal y como sucede en el principado aristocrático, o en el democrático, a uno solo, como sucede en el monárquico. Es de subrayar que este concepto que tiene su origen en la escolástica medieval, ciertamente, tomista concretamente, pero también aristotélica, es el mismo de Rousseau, es el mismo de Kant. Es decir, la otra gran tradición republicana, que es la florentina, que considera a la república como una forma de gobierno opuesta a la monarquía, es muy diferente a este en este aspecto. La república puede adoptar para los salmantinos, para Kant o para Rousseau, tanto una forma de gobierno democrática, una aristocrática, una monárquica. Lo fundamental es quién tiene la soberanía y quién la controla. Claro. Ya no puedo seguir porque me retengo mucho. Aquí vienen las conclusiones. Leo la última. Perdón. Bueno, ya no sigo. Bueno, leo la última, que dice: está obligado el emperador a reparar todo el daño que hacen a aquellos infieles que vivían pacíficamente y a reponerles todos los que tuvo equipo. Y la misma obligación tienen todos los capitanes o soldados que formaron parte. Es una crítica radical. Bueno, me voy a ir muy rápido. Estas son las tesis principales del republicanismo indianista en el siglo XVI. Y la idea es que esta concepción republicana persiste durante toda la dominación colonial, la desarrollan los humanistas criollos fundamentalmente, pero vinculados o estrechamente acicateados. No sé si acicateado es un término válido. Bueno, cuando al caballo se le pega para, le llamamos acicatear. Quien acicatea a los criollos son los pueblos y repúblicas indígenas, ¿no? Esa es la tesis que sustenta. No es una visión nueva, sino quienes practican la vida republicana no son los criollos, son las repúblicas de indios, ¿no? Y este es un referente fundamental. Bueno, la idea que desarrolla los republicanos del exilio español es que esta tradición salmantina se desarrolla en América, sobre todo en el siglo XX. Me interesó mucho, Macarena, la referencia de Martí, porque efectivamente es casi lo mismo que dice Gramsci. España es, dice, la única nación hispanoamericana que de un pasado imperial queda por hacerse independiente de sí mismo, no solo espiritual, sino también políticamente. Creo que es la misma idea y me atrae mucho esta referencia a Martí, porque seguramente conoce esta tradición que está descubriendo en el exilio. Este es un cuadro pues, maravilloso de O'Gorman, en donde están los humanistas criollos como los antecesores de la independencia. No es la Revolución Francesa, no es la Revolución Americana, no es la Ilustración, es esta propia tradición del humanismo republicano. Caos, Villoro lo dejan hasta el siglo XVIII. Yo lo traigo hasta el siglo XVI y momento de la conquista. Bueno, y decía, lo que ha... ¿Cuánto tiempo llevo? Porque creo que ya estoy llegando a mi límite, ¿verdad? No, está bien, puede hablar 10 minutos más. Ok, 10 minutos más que suficiente. Gracias. Lo que voy a pasar ahora es a mostrar nada más que esta tradición olvidada, invisibilizada, esta ausencia republicana, pues no solo está en el pensamiento humanista criollo, colonial, mejor dicho, anticolonial, ¿no? Sino también persiste en las comunidades indígenas, que son los que practican la vida republicana, no los criollos, ni los españoles, ¿no?
Me voy a referir aquí a un estudio muy interesante de Eric Manchot, 2010, si no me equivoco. Sí, 2010. Bueno, en el que analizan la participación de los indios en el proceso de independencia, porque la mayoría de las visiones filosóficas, como la de Grau, la de Villó, pues dicen que los indios estaban hundidos en la miseria, en la pobreza, no eran conscientes de sí mismos y necesitaban a los intelectuales criollos para que los sacaran de su... para que los concientizaran. Bueno, esta investigación de Manchot muestra exactamente lo contrario. Los que vivían en constante rebelión contra el poder colonial durante 3 siglos fueron los pueblos y repúblicas indígenas para preservar sobre todo sus tierras comunales, los derechos que le concedían las leyes indias para gobernarse de manera autónoma, no de manera soberana, pero sí de manera autónoma, ¿no? Las autonomías de las repúblicas de indios, nos dice Dohan, y también es una tesis de Miguel León Portilla, en realidad es una estrategia pues muy audaz de los pueblos indígenas que fueron conquistados y vencidos para preservar el altépetl, era su principal forma de organización antes de la llegada de los españoles. Bajo la forma de República de Indios, se apropian de esta legislación que la corona impone, no por ser muy consciente de los derechos de indios, sino para poderlos dominar más fácilmente, concentrarlos. Para la corona son concentraciones de indios, para los indios son repúblicas de indios, ¿no? Esta estrategia barroca, ¿no? De apropiarse de los recursos de dominación para defender la independencia y la resistencia. Y bueno, estos son los pueblos indios. Aquí vienen algunos datos, ¿no? Había 4.188 pueblos indios en Mesoamérica y la mayoría de la población indígena, que era el 60%, la población total, vivía autónomamente. Entonces, esto nos da una idea de quiénes son los republicanos en la práctica, en la realidad, son los indios. Y de por qué se integran los indios a la lucha armada liderada por los criollos. Bueno, esta es la idea. La tradición republicana tiene, que se origina en el siglo XVI, persiste tanto en el pensamiento criollo humanista, que también tiene, aquí es muy importante analizar las relaciones de dominación entre criollos indígenas, que no podemos despreciar, que esto es la base del neocolonialismo o colonialismo interno, en términos de Pablo Casanova, como bien decía Macarena. No podemos olvidar esta dimensión racial, ¿no? Y creo que el concepto de colonialismo interno de Pablo González Casanova da cuenta de esta dominación actualmente racial y social, desde luego. Bueno, finalmente la tesis, y con ello concluyo, pues es que este Miguel León Portilla, para ya no extenderme más, leo las citas que son claras por sí mismas. Consumada la independencia y establecida la república, aquí obviamente hablamos de la república porque esa no es república, nada tiene de república en el sentido anterior, en el sentido clásico, es la antirrepública. Y aquí viene este juego perverso de conceptos que mencionabas, Macarena. Es decir, yo ni siquiera diría que es una república de derecha, es un uso perverso del concepto de república para destruir toda la vida republicana. Establecida la república, los indígenas fueron perdiendo los derechos que se fundaban su personalidad jurídica. Al hacerse a un lado las distinciones étnicas, poco a poco fueron desapareciendo las antiguas repúblicas de indios. Efectivamente, lo que no pudieron las reformas borbónicas, sí lo logró el Estado mexicano independiente. Carlos Montemayor, un gran indianista, dice que en un siglo de liberalismo independiente, México destruyó más de las culturas indígenas que en 3 siglos de dominación colonial. La imposibilidad de esgrimir derechos que le reconocieran las leyes de Indias trajo consigo nuevas formas de mitigación. Este pequeño gran libro de independencia y forma de evolución de los indios que viven. Y viene la contraparte, ¿no? Lo que diría la sociología de las emergencias, como diría, que aquí no es tanto emergencia, sino descubrimiento y alianza, que es la valoración de esta cultura lingüística para resolver el problema de la nación mexicana, de una identidad no sustantiva, sino pluricultural.
La misma idea tiene Pablo González Casanova. Por cierto, González Casanova y Luis Villoro son comandantes nombrados por el STLN, con toda una ironía sarcástica. Cuando Pablo critica a todo mundo y no está de acuerdo con nadie, pues le pusieron el comandante Contreras. Así lo nombró el ZL. El comandante Contreras. Y aquí viene esta tesis del colonialismo como una nueva forma de dominación. Yo creo que entra muy bien con la propuesta de Academia. El colonialismo no es un fenómeno que solo ocurre a nivel internacional, como comúnmente se piensa, sino que se da en el interior de una misma nación en la medida en que hay una heterogeneidad étnica en la que se ligan determinadas etnias con los grupos y clases dominantes y otros con los dominantes. Herencia del pasado, el marginal. Aquí sociedad plural le hace dual, no es el pluralismo democrático, es dual, es blancos y no blancos, dual. Y el colonialismo interno subsiste hoy en México bajo formas, no obstante tantos años de revolución, reformas e industrialización. Esta es la idea. Y la misma tesis está el modelo de república, pues es en los indios, ¿no? En este caso, en los caracoles zapatistas. Y finalmente termino con una referencia, ya no me da tiempo, pues de Luis Villoro, que coincide mucho en esta misma idea de los caracoles. Y claro, Luis Villoro, a partir de la Revolución Zapatista, cambia radicalmente su pensamiento. De indigenista a un indianista radical, de un filósofo analítico muy refinado y de altos vuelos, pues a un filósofo de retaguardia del STLN con esta misma idea. Y veo en ellos la persistencia y resurgimiento del humanismo republicano indiano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ambrosio. ¿Cómo dejo de compartir? Buena pregunta. Alguien, no sé dónde. Con No, yo tampoco. la misma danza. Estoy en chiquito y no sé si la anfitriona puede. Y con el mismo danza. Con el mismo botoncito de... ¿Sabe? A ver, ¿a quién le voy a aplicar? Ah, maravilloso. Gracias, Macarena. Eso es magia. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Leandro va a presentar ahora su ponencia Republicanismo y Liberalismo en la Argentina, Convergencia y Contrapuntos en Perspectiva Histórica, 1830-1930. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, especialmente a Diego. Es un gusto estar acá y presentarles estos argumentos a ustedes. Bueno, como queda claro desde el título, ¿no? Lo que quiero compartir con ustedes son una serie de consideraciones basadas en investigaciones propias, pero también en una producción historiográfica abundante que hay en la Argentina, acerca de un problema puntual, que es este de la relación entre republicanismo y liberalismo en la historia de nuestro país, o de este país, digamos. Es un problema que ahora voy a referir, ha recibido atención historiográfica bastante importante en las últimas 3 décadas casi, pero además me parece que lo que es interesante de la exploración histórica es que la Argentina puede ofrecer algo así como una casuística para el problema teórico mayor, ¿no? De la relación entre republicanismo y liberalismo, partiendo de la perspectiva, bueno, ya lo ha comentado tanto Macarena como Ambrosio, ¿no? Es decir, el revival republicano en la teoría política de los últimos, no sé, ya 40 años, digamos, tiene como uno de sus puntos de partida una crítica al liberalismo, ¿no? Es decir, que el republicanismo sería una tradición política, una corriente doctrinaria, que compartiría con el liberalismo su principio sustantivo, la libertad, pero que ofrecería una versión de la libertad, bueno, superadora de la que propone la tradición liberal. Esta afirmación, no me voy a extender en esto porque todos lo saben bien ya aquí, pero digamos, esta afirmación ha sido postulada por autores y teóricas que están en tensión entre sí, ¿no? Es decir, esta idea de un republicanismo optimizador del liberalismo, esa versión de un republicanismo diferenciado de grado más que de naturaleza, del liberalismo, a la Skinner, o bueno, incluso a la Petit,
que ha justamente motivado críticas, ¿no?, a esa versión del republicanismo porque terminaría casi confundiéndose con el liberalismo, a versiones, bueno, más radicales, como decía Macarena, que proponen, ¿no?, una tensión más de principio, más sustantiva entre liberalismo y republicanismo. Entonces, sin desconocer esa discusión en el interior de la teoría política, dentro de la familia de la teoría republicana, el punto que yo solamente quiero subrayar es que, a pesar de esas divergencias, el punto común es decir el republicanismo es una tradición política superadora del liberalismo, al menos en lo que se refiere a una experiencia política de libertad. Lo que me interesa mostrarles o proponerles a ustedes aquí, a partir de una somera revisión histórica, es que efectivamente en la historia argentina uno puede encontrar tensiones y divergencias entre republicanismo y liberalismo, pero un tipo de tensiones o de divergencias que no son las que propone esta teoría política, en el sentido que las tensiones entre republicanismo y liberalismo, para decirlo rápido, ahora lo voy a argumentar un poco más, han circulado más alrededor del orden que de la libertad. ¿Sí? Este argumento, que creo puede sugerir algo al momento de la elaboración teórica, también obviamente significa tomar una posición en una discusión historiográfica, que es mi trabajo, digamos, ¿no? Es decir, yo soy prudente, soy historiador, no me meto en la elaboración de teoría política, pero digamos, hay, lo que yo les quiero, esta hipótesis que les acabo de plantear, está en tensión con algunas versiones historiográficas muy arraigadas en la historiografía argentina acerca de la relación entre republicanismo y liberalismo en la historia de nuestro país. Le menciono dos. La primera, quizás la más clásica, la de Natalio Botana, ¿no? Es decir, republicanismo y liberalismo habrían tenido en la Argentina una síntesis virtuosa. Eso es lo que él propuso en su clásico, La tradición republicana, que tiene ya casi 40 años. Y hay una versión más reciente, en discusión con la versión botana de la relación entre republicanismo y liberalismo, que la referencio fundamentalmente con las investigaciones de Hilda Sábato, que tiene incluso un libro reciente de hace un par de años, llamado Repúblicas del Nuevo Mundo, donde, bueno, Hilda Sábato toma una posición muy fuerte, que es la de concebir la vida política argentina del siglo XIX desde la categoría republicanismo, no liberalismo, y afirmar que esa definición de la vida política argentina del siglo XIX como republicana se basaría en que habría estado definida por una intensa experiencia de participación cívica y ciudadana, que se habría mostrado en distintas prácticas y en distintos rasgos de la cultura política, desde la movilización pública por distintas circunstancias hasta la ciudadanía en armas. Ese es quizás uno de los puntos más incitantes y también más polémicos de la versión Sábato de la vida del siglo XIX, porque lo que en la escuela nos enseñaban como guerras civiles, ahora sería una especie de Esparta y Atenas rioplatense, ¿no? Estoy caricaturizando, pero para avanzar. Entonces, digamos, el punto que me interesa subrayar es que la relación republicanismo-liberalismo en Sábato es muy distinta a la que proponía Botana, más que una síntesis o una convergencia, que además en el caso de Botana es desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista de la elaboración doctrinaria. En el caso de la Sábato habría habido una cultura republicana, política, que justamente habría sido desactivada en el momento del 80, justamente con la afirmación del Estado liberal. Entonces ahí hay una tensión, en el sentido de, bueno, de la desmovilización cívica que habría provocado la afirmación del Estado liberal en la Argentina. Entonces, frente a estas dos posibilidades, más que posibilidades, yo no digo que estas dos cosas, la versión botana y la versión Sábato, estén equivocadas o no tengan a su favor evidencia empírica, sí creo que no agotan las posibilidades históricas en las que se han relacionado republicanismo y liberalismo en la Argentina. Entonces, en este periodo que yo elegí para esta presentación, del 1830 a 1930, hay al menos tres momentos donde uno puede ver un tipo de tensiones entre republicanismo y liberalismo que no van por los cauces ni de Botana ni de Sábato, y a su vez marcan algunas discrepancias con esta producción teórica que enfatiza que el contraste entre republicanismo y liberalismo es acerca de la libertad. El primer momento de estos tres, es decir, el siglo que recorte obviamente va desde la primera experiencia política de estabilidad perdurable después de la revolución, en la etapa preconstitucional de la Argentina, que es el rosismo,
hasta el primer golpe de Estado, ¿no?, del siglo XX, que culmina la primera experiencia de democracia electoral que hubo en la Argentina. En ese siglo, entonces, en ese periodo de un siglo, para decirlo mejor, elijo 3 momentos. El rosismo. Aquí no me baso en investigaciones personales, sino en una producción historiográfica importante, sobre todo un libro que fue muy significativo en el momento de su aparición, muy influenciado por la Escuela de Cambridge, que es el de Jorge Myers, Orden y Virtud, que estudió el lenguaje político del rosismo, y justamente desde esas 2 categorías claves del lenguaje republicano, orden y virtud, lo que argumenta Myers en ese libro es que el autoritarismo rosista habría tenido una fundamentación doctrinaria desde un lenguaje republicano, ¿sí?, sobre todo de la mano de su principal intelectual, ahora se me escapa el nombre, qué tremendos son estos lapsus, prometo que De Angelis, Pedro De Angelis. Entonces, ahí hay no voy a abundar en esto, fue una intervención sobre la historiografía del rosismo muy importante en su momento, porque desde ya salía de la idea del rosismo como caudillismo, entendía que el rosismo como experiencia política se podía vincular con grandes tradiciones políticas de Occidente, pero sobre todo el señalamiento que a mí me interesa remarcar aquí es que Myers decía, el rosismo es una evidencia histórica en la historia argentina de que republicanismo y autoritarismo pueden converger, que no hay un lenguaje republicano en nombre de la libertad. El segundo momento es el de la Revolución de 1890. ¿Sí? Básicamente, ¿no?, un movimiento de insurrección cívica y militar en contra del gobierno de ese momento, del Partido Autonomista Nacional de Miguel Juárez Celman. ¿Qué es lo que me interesa resaltar de ese episodio? Que también estuvo invocado, fundamentado, un discurso político alrededor de la revolución, también de anclaje republicano, desde el punto de la insurrección armada, es decir, esta apelación a la ciudadanía armada para defender la constitución del mal gobierno, de eso se acusaba al gobierno de ese entonces, a Miguel Juárez Celman, ¿no?, de corrupción y de arbitrariedad y autoritarismo, el unicato, en el contexto además de una crisis económica, la primera crisis importante de la economía argentina capitalista, ¿no? Y en segundo lugar, es que la revolución se entendió, esto en la palabra de Leandro Alem, el principal, bueno, no sé si el principal, después sí, pero en ese momento uno de los protagonistas, la idea de revolución como restauración, que también es propia del lenguaje republicano, ¿no? Es decir, la revolución del 90 no se veía a sí misma como un episodio que producía una quiebra en el político institucional, sino que en realidad restauraba un orden institucional de la Constitución distorsionado, vulnerado por el ejercicio arbitrario del poder de los gobiernos de ese entonces. ¿Qué me interesa extraer de eso para comentar aquí? El primero es que ahí tenemos un episodio político muy importante por muchísimas razones, entre otros porque es el partero, ¿no?, de la Unión Cívica Radical, uno de los principales actores políticos del siglo XX, pero lo que me importa resaltar ahí es que, ante todo, ese episodio lo que muestra es que desde un vocabulario político republicano hay una impugnación a la autoridad del Estado liberal. Ni más ni menos lo que se pone en jaque es un atributo clásico de los estados modernos, Weber, el monopolio de la violencia legítima, ¿sí? A tal punto es así que la revolución del 90 logró dividir al ejército argentino de ese entonces. Hubo militares que estuvieron del lado de la revolución y militares que estuvieron del lado del gobierno. Es decir, el lenguaje republicano, más allá de la revolución como restauración, sí supuso, ¿no?, una puesta en suspenso de uno de los atributos centrales de un Estado que tenía 10 años de constitución plena, ¿no? 1880 es el momento en que en general los historiadores decimos ahí se consagra el Estado. Pero el segundo punto que me interesa marcar de ese momento republicano es que la apelación a la ciudadanía armada, a la insurrección armada como un recurso político legítimo, tuvo un desplazamiento de sentido respecto de cómo se había usado en momentos anteriores. Entre las décadas de 1860 y 1880 había habido muchos episodios, múltiples episodios de sublevaciones armadas contra el Estado argentino en construcción. Ahora, ¿cuál era el principal argumento para legitimar la insurrección armada? La defensa del federalismo. ¿Sí? Es decir, frente a un Estado
que se denunciaba despótico, arbitrario, por vulnerar el federalismo, la insurrección cívica, militar, armada, era para proteger la estructura federal, una vez más para proteger la Constitución. El último episodio de esas características fue la llamada Revolución de 1880, ¿no? Donde la provincia de Buenos Aires justamente se subleva frente al Estado Nacional cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires y se la convierte por tanto en capital federal de la República. En el 90 hay un desplazamiento. El recurso a la insurrección armada, que hackea una vez más ese atributo central del Estado, que es el monopolio de la violencia legítima, no se hace en nombre de ninguna autonomía provincial, sino del conjunto de la nación. Y eso es la Unión Cívica Radical después, ¿no? Es decir, la Unión Cívica Radical se asume representante del conjunto de la nación. Entonces, ahí tenemos el origen de una configuración del conflicto político en la Argentina que va a tener larga vida. Oligarquía versus pueblo o versus nación. Son los radicales, y Alem, sobre todo, los primeros que sistematizan una configuración del conflicto político argentino en esas coordenadas. Y por lo tanto, en síntesis, ahí hay un lenguaje republicano que propone un conflicto excluyente en la política argentina, ¿sí? De suma cero. Tercer momento y último, el golpe de Estado del 30. Un punto que quiero resaltar porque a menudo se pasa desapercibido. El golpe de Estado de 1930 tuvo un discurso de legitimación muy parecido a la Revolución del 90. Era expulsar el mal gobierno para defender la Constitución. El mal gobierno en ese momento era Hipólito Yrigoyen. No estoy comparando ni a Yrigoyen con Juárez Celman ni los momentos históricos, porque en el medio está la ley Sáenz Peña, bueno, cosas que ya sabemos, ¿no? Es decir, la legitimidad de origen del gobierno de Yrigoyen era mucho más sólida y consistente que la de Juárez Celman 40 años atrás. Lo que me interesa marcar es que a pesar de esos cambios, los actores políticos de la época siguen utilizando un lenguaje político muy similar. Entonces también, esto lo digo también para tener en cuenta que ese golpe de Estado, ¿no? El primero del siglo XX, en realidad parece ser el último episodio político del siglo XIX argentino, ¿no? Porque sus categorías discursivas son muy siglo XIX. Pero más allá de ese punto, es decir, de esa similitud entre el lenguaje republicano del 90 y el del 30, hay otro punto que me interesa marcar, porque es una novedad de ese momento histórico, y es que ahí aparece de manera consistente el republicanismo como un repertorio para montar una crítica de la democracia liberal. ¿Sí? Frente al individualismo liberal que se continuaba naturalmente en la ecuación una persona, un voto de la democracia electoral, se contrapuso un republicanismo elitista, corporativo, y que incluso ofrecía alternativas en términos de representación política. Hay un revival del gobierno mixto, etc. Eso uno lo encuentra en una de las principales tribunas intelectuales y públicas de ese entonces, La Nueva República, periódico del primer nacionalismo argentino. Entonces, ¿qué quiero decir con esto y pasar en limpio? El nacionalismo antiliberal y autoritario, en sus momentos originarios, tiene en la Argentina una de sus matrices en un lenguaje republicano. ¿Sí? Entonces, para cerrar, lo que quería remarcar eran dos cosas. Es que el republicanismo, si uno mira la historia argentina, insisto, sin refutar las versiones sábato-botanas, sino complementándolas, sumando evidencias que van en otra dirección, uno lo que puede ver a través de estos tres momentos puntuales que le señalé, es que el republicanismo como alternativa al liberalismo no se expresó en una disputa con el liberalismo alrededor de la libertad. ¿Sí? Al contrario, fue un repertorio visible, el republicano, en experiencias autoritarias, el rosismo, en episodios que hackearon la autoridad del Estado liberal, el 90, o en momentos que ofrecieron un vocabulario crítico de la democracia liberal y que inspiró, fundamentó frente a ella propuestas autoritarias. Quiero decir, la crítica republicana a la democracia liberal no fue en clave de radicalización democrática, sino de afirmación autoritaria. Entonces, creo que esta somera exploración, por un lado, como decía, muestra que la casuística histórica argentina, no quiero caer en la excepcionalidad argentina, pero la casuística histórica argentina muestra que el contraste entre republicanismo y liberalismo no necesariamente tiene que estar estructurado alrededor de una discusión sobre la libertad como principio sustantivo,
ofrece evidencias que dialogan críticamente con otras propuestas historiográficas actuales, y desde ya, creo también, nos da un contexto histórico para tener claro qué coordenadas históricas tenemos que tener cuando aparece la apelación al republicanismo en el debate público contemporáneo de la Argentina, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Bueno, tenemos un rato para conversar. Si quieren ustedes mismos, las ponencias dialogan muchísimo entre sí, digamos, que ya de hecho hay una conversación. Sí, Daniel. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué categorías usaste para hablar de discurso republicano? ¿Qué analizaste? ¿Qué características le pusiste al republicanismo para encontrar ese discurso republicano? Así, ¿qué concepción de... ¿Qué conceptos, qué marcadores textuales buscas? Porque me interesó especialmente la caracterización del republicanismo ahí. Gracias, ante todo, por el comentario, por la pregunta. En primer lugar, yo como historiador trabajé más el tercer momento que los otros dos. Okay. ¿Sí? Por eso decía que me apoyaba en investigaciones de otros y de otras colegas. Pero básicamente, y te agradezco la pregunta porque es importante subrayarlo, republicanismo aparece como una categoría nativa. Okay. Es decir, no es que es una construcción conceptual a partir de una evidencia textual que yo defino como republicana de determinados parámetros, sí, sino que las fuentes dicen el republicanismo para nosotros es esto, y entonces, digamos, lo que si uno ve es que justamente lo que encontrás es que hay una serie de tópicos, de formas incluso de pensar la vida pública, ¿no? Que se reiteran, es esta idea de la virtud, la corrupción, la idea de aristocracia versus democracia, el respeto a la ley, la crítica al ejercicio arbitrario del poder. Vos lo encontrás en los panfletos radicales de los 90, pero también en la nueva república de los nacionalistas frente al golpe de Estado de Irigoyen. Entonces, hay un continuum, digamos, en el vocabulario político. E insisto, republicanismo no es una construcción externa, ¿no? No, porque, digamos, sería una forma legítima de hacer investigación también, pero no es la mía, ¿no? Es decir, como que yo veo que las fuentes son generosas en ese sentido. Ellos afirman que el republicanismo es una cosa distinta al liberalismo y distinta a la democracia. Un punto también a señalar, este lenguaje republicano, no democrático, no solo lo encontrás en autores antiliberales, sino también lo encontrás en descendientes de la tradición liberal argentina. Lo que pasa es que ahí el contraste de república y democracia no es una república corporativa frente a la democracia liberal, sino la Constitución Nacional habla de república y no de democracia. Claro. Entonces es como una discusión de la tensión república-democracia dentro de un lenguaje liberal, ¿no? Pero también la encontrás. Perfecto, gracias. No, al contrario. Sí, no, yo tengo una pregunta, un comentario para nada más que poner explícito el diálogo entre las tres ponencias, porque me surgía una duda al respecto. Vos, Macarena, decís la diferencia entre un republicanismo radical y uno que llamaste conservador es el subrayado que hace de las relaciones estructurales de dominio que vos alargás hacia la interseccionalidad, poniendo eje, entre otros criterios, en el criterio de raza. Es precisamente el mismo problema que aparece en el republicanismo indiano del que está hablando Ambrosio, con lo cual en esa biblioteca que hay que sospechar de esa biblioteca y ampliarlo a otra, a mí me parecía los textos de Bolívar cuando en el discurso de Angostura dice, bueno, somos una especie y media, o sea, la república está fundada sobre un problema. O sea, el conflicto del que surge es un conflicto que tiene una inscripción racial,
una de las fuentes, yo, Ambrosio, realmente no recuerdo si Bolívar cita a Veracruz, pero sí cita a las casas precisamente para subrayar este problema, ¿no? O sea, para subrayar esta... Ahora, el problema que tenía para ese republicanismo indiano, para ese republicanismo que, o sea, que se separa en ese problema que vos traes, Macarena, es el conflicto que sigue una vez que creamos a la república. Y la discusión entre si era necesaria una monarquía o una república en las primeras décadas del siglo XIX es, o sea, si nosotros fundamos una república y ponemos a estas personas que vivían hasta hace poco en situación de dominación, o sea, que no saben leer, que no saben escribir, que son niños, que son negros, que son mulatos, lo que vamos a tener es un conflicto, o sea, la república no va a ser un principio de orden, sino que va a ser esto que decía también Montesquieu, como que está montada sobre un volcán, que en cuanto le demos cabida va a ser todavía una erupción más fuerte, ¿no? Entonces es como esa república radical no como principio de orden, que son las... vos recién, Leandro, hablabas de Rosas como orden y virtud, la restauración de una nación y no en contra de unas reivindicaciones federales de una pluralidad de pueblos. O sea, era también un llamado de homogenización de ese que tenía que, o sea, de ese orden que tenía que ser restaurado. Entonces, un poco como que la pregunta o el comentario que a mí me suscitaba es, bueno, de si el problema racial desde Veracruz y las casas, y traído a la interseccionalidad, como nosotros podemos entender hoy, es esta visión que estamos tratando de pensar entre república y liberalismo, es las distintas expresiones de la república, cuánto dan cabida a ese conflicto y cuánto lo que pretenden es precisamente cerrar. De hecho, o sea, yo, por ejemplo, ya metiéndome también en el tema del republicanismo y liberalismo, decir Locke es un liberal y olvidarse que es un republicano también tiene un problema, porque, o sea, claro, está como jugando ahí, ¿no? Pero bueno, nada, un comentario como para conversar con las tres ponencias. Sí, a mí lo que me gusta es analizar la disputa por el sentido del republicanismo, pero, perdón, en términos filosóficos, claro, porque claro, históricamente me pueden decir, pero señorita, ¿qué mal uso de las fuentes se está haciendo? Claro, a propósito, me interesa esa disputa filosófica por el sentido de república, y como realmente están todas esas tradiciones en juego, me interesa saber si todavía se puede usar república en algún sentido emancipatorio X, ¿no? Y me parece que ahí la base de toda la discusión está en un análisis filosófico de la categoría de pueblo, para saber si para determinadas posturas políticas para la izquierda, ¿sí? ¿Nos sigue siendo útil hablar de pueblo o no? Y como saben, ese debate ya es antiquísimo, ya se dijo muchísimo al respecto, pero lo que me parece interesante es que en esa línea radical del republicanismo, en la que está Marx también, si se puede hacer una lectura de pueblo que sea interseccional, artificial, antiesencialista, y yo creo que sí, si se entiende que el centro del republicanismo es siempre negativo y siempre un ideal, que es la dominación. Entonces no me centro ni en virtud, ni en libertad, ni en ley, sino en dominación. Sacando la discusión de Petit con los liberales y libertad como no dominación, libertad como no interferencia, y sacando la falsa dicotomía entre libertad positiva y libertad negativa. Entonces, centrarnos cada vez de manera más económica, en cuanto a economía de los conceptos, solamente en dominación, que es el centro del liberalismo, del republicanismo. Y frente a esa afirmación negativa del problema, o sea, entonces el republicanismo empieza diciendo que hay un problema y es la dominación y es estructural y no se va a ir así como así. Empezamos de ahí, de las relaciones sociales y la relación entre propiedad privada y Estado. El liberalismo entonces no puede haber tantos problemas porque para ellos la dominación tiene una sola dimensión, individuo frente a Estado. Dicho grosso modo, hay liberales que son buenas personas, etcétera. Pero ahí me parece que es más fértil el republicanismo que el liberalismo, porque, de vuelta, solamente por empezar a entender la dominación de una manera mucho más pluridimensional y que le puede aportar a otras concepciones
de lo político, o de la política, mejor dicho, esa indicación, ¿no? La intersección. ¿Cómo llego de la no dominación a la interseccionalidad? Es como, bueno, a eso lo tengo que trabajar, porque no sé si viene de la tradición republicana así como así. Lo que pasa es que para mí lo que te da Ambrosio... Eso, por eso después le voy a pedir todo ese archivo con todas las citas, porque me da precisamente eso, sí, que es lo que estoy buscando, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Ambrosio. Tenemos una amiga en común que es María Julia, así que quizás sí estamos de acuerdo. Los silenciados. Está silenciado. Ambrosio, tenés que desmutearte. Creo que está diciendo. ¿No pueden desmutear? Sí, no te por favor, salúdame mucho a María Julia, con mucho afecto. La aprecio mucho a María Julia. Y bueno, a ver, voy primero con un comentario, o más bien, como decimos acá en México, llevando agua a mi molino, es decir, apropiándome y sacando ventaja o provecho. Primero de Leandro y después de Macarena. Lo que noto es dos cosas en este uso del lenguaje republicano. Pero que en Argentina, en el siglo XIX, es mucho más importante que en México. Porque el lenguaje republicano desaparece. Es impresionante el éxito del liberalismo. Borra el republicanismo, ¿no? Pero eso es cuestión de una década. Yo todavía me admiro. ¿Por qué? Quizás justo por la cercanía con Estados Unidos. Hay que considerar cómo cambia el lenguaje también en Estados Unidos, y yo creo que esto es influencia en lo que pasa en México. Todavía en la Constitución, en los debates sobre la Constitución norteamericana de 1786, entre federalistas y antifederalistas, me parece importantísimo esos debates. Donde obviamente los antifederalistas son republicanos, los auténticos republicanos, y los federalistas, pues los centralistas, ¿no? ¿Cómo se disfraza el lenguaje, no? Los centralistas liberales, porque el liberalismo es en esencia centralista. Ahí se pone en evidencia en lo que está en discusión. Pero ahí todavía no se menciona para nada la palabra democracia, y cuando se menciona, ambos bandos la desprecian. 30 años después es un concepto fundamental. La democracia borra la república, ¿no? Como un sustituto diluido, degradado de la vida republicana. Eso me impresiona mucho. Y lo que veo es que si esto pasa en México, al parecer no en Argentina, y eso es muy interesante, persiste el lenguaje republicano. ¿Por qué? No lo sé. Es la primera impresión, ¿cómo les diré? De shock no de shock, es que no es la palabra, de sorpresa, de interés, pues. ¿Por qué? Y creo que lo mismo pasa en Venezuela, no tanto en Perú, pero Venezuela y Argentina, el lenguaje republicano, por lo que dice Leandro, persiste durante todo el siglo XIX y principios del XX. No en México, hasta donde yo sé. El liberalismo se come todo, y ya no es necesario. Yo creo que por la influencia norteamericana, la cercanía norteamericana, la influencia norteamericana, eso sería una primera observación. En realidad, república ya no es un concepto político, es pues así como la utiliza, hermosa República Mexicana, ¿no? Es decir, país, ni siquiera Estado, el país, la República es así como nuestro país, punto, no tiene ya connotación política. Bueno, la llamada República Restaurada en tiempos de Juárez, pues es la antirrepública, es la dictadura. La dictadura en el sentido constitucional, no en otro sentido. Es decir, gobernar por encima de la Constitución por emergencia para salvar la nación. Y no se utiliza un lenguaje republicano, simplemente se recurre a la necesidad de una centralización del poder de acuerdo a la propia Constitución, ¿no? Se viola la Constitución constitucional. Bueno, esa es una primera, impacto que tengo, no sé por qué esa diferencia, sobre todo por qué persiste en Argentina. Entonces, ahí quizás haya que buscar más las raíces. Yo recuerdo que ya en 2008, que fue cuando me invitó Horacio Crespo allá a Argentina la última vez,
a la Universidad de San Martín, precisamente, pues presenté estas ideas republicanas y me decía Horacio que también lo hay en Argentina, no lo sé qué tanto. Me recomendó a Funes, pero Funes no creo, no es, digo, sí, es un escolástico que utiliza las republicanas, pero es muy diferente al republicanismo criollo mexicano, ¿no? Diría yo que es más conservador, no es tan republicano. Esa es la impresión que me dio Funes. Pero la pregunta es, ¿por qué es tan importante el lenguaje republicano? ¿Por qué hay que apelar al lenguaje republicano para justificarse? No, en México no es necesario. El siglo XIX, esa es una duda que me interesa mucho. Bueno, y después mi comentario, encontré muchas coincidencias, convergencias o puntos de contacto con tu presentación, Macarena. Me interesó mucho porque efectivamente el republicanismo indiano que habla es un republicanismo que parte del reconocimiento de las diferencias raciales y sociales. Está basado sobre esto, ¿no? Ahora bien, es un republicanismo de la resistencia, porque todo el republicanismo indiano lo que reclama son autonomía frente a un poder central. Y esto era tanto desde antes de la conquista. Hacemos el famoso argumento de la justificación de la conquista por la alianza de los tlaxcaltecas con Cortés para liberarse del yugo. Efectivamente, ahí hay una discusión, hay una división muy fuerte entre los tlaxcaltecas, si combaten a los españoles o se alían con ellos. De hecho, los combatieron 3 veces y fueron derrotados, los tlaxcaltecas. Entonces, ya frente a esta derrota, ¿qué es lo que más conviene? ¿Seguir peleando o aliarnos para quitarnos de encima a el principal, pues, enemigo, que es el Estado mexica, el Estado azteca le llaman, ¿no? Mal llamado azteca. México Tenochtitlan. Y bueno, lo que quieren, estaba buscando ahorita el último libro de Francisco Quijano, que se llama La Invención, sobre todo para ver enseñarles la portada del libro, pero no lo tengo a la mano. Aquí está. Es maravilloso. Déjenme enseñarles, no sé si se alcanzan a verlo ustedes, esta portada. Es el lienzo de Tlaxcala. El llamado lienzo de Tlaxcala. Como ustedes pueden ver, está el escudo del Imperio Español y abajo el símbolo del Altépetl, es decir, de la República de Indios, del Altépetl Tlaxcalteca. Y lo que están ahí mostrando es la alianza o el triunfo de los tlaxcaltecas al conseguir derechos de autonomía que no habían logrado frente al Estado mexicano. Entonces, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama, creo que lo tengo, se llama La Invención de la Nueva España, ¿no? Y de Francisco Quijano, lo conoce bien Diego. No sé si este libro, es un libro de divulgación, pero muy interesante, ¿no? Pero lo que es interesante, lo más interesante es la portada, ¿no? Porque lo que busca es un republicanismo clásico, local, clásico también prehispánico. De eso se trataban las autonomías locales, ¿no? De preservar las ciudades-estado, bueno, si se puede llamar, quítale las ciudades, los estados locales, que no solo eran ciudades, autónomas frente a otros poderes, ¿no? De gobierno aristocrática y representativa, otros no. Y creo que esta es la constante de el republicanismo indiano. Es una teoría, una filosofía, una ideología del contrapoder a un Estado central, ¿no? Para lograr espacios de autogobierno locales, ¿no? Locales. No es una teoría de construcción del Estado nacional, ¿no? O de un gobierno democrático. Es la misma estrategia del ZLN. El ZLN no quiere un Estado nacional, quiere autonomías locales de municipios. Esta red de municipios autónomos que son los caracoles. Entonces estamos pensando en un republicanismo muy distinto al que está pensando Petito, al que están pensando al Florentino, ¿no? Se trata de autonomías locales y de redes de autonomías locales. Y bueno, en ese sentido se parece mucho a la comuna.
a la mira qué comunidad. interesante. Realmente, no, más allá de lo que leí, la Comuna de París y la lucha y la Guerra Civil de Francia hace como 50 años, ya no he vuelto a leerla. Y me interesan mucho tus trabajos sobre la Comuna, Macarena. Gracias. Yo tenía una breve intervención respecto de una de las inquietudes de Ambrosio, de la supervivencia del lenguaje republicano en la Argentina del siglo XIX. Mi intuición, mi hipótesis es que es el lenguaje de oposición disponible, en el sentido de que la Argentina tiene dos certezas muy fuertes sobre sí misma, por lo menos desde el momento en que se sanciona la Constitución Nacional, y es que nadie cuestiona la forma del Estado, que es una república liberal, y nadie cuestiona un autorretrato de la Argentina como un país igualitario, en donde la democracia, por lo tanto, la democracia como Estado social, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, perdón por el exabrupto, nuestro Tocqueville, que es Mitre, ¿no? Es decir, que presenta a la Argentina como naturalmente un Estado social democrático, cuya continuidad natural es la democracia política. Entonces, paradójicamente, o no tanto, ¿no? El fuerte consenso que hay acerca de una república construida sobre principios liberales y un horizonte que inexorablemente será democrático, se acepte ese horizonte con entusiasmo o con resignación, pero es lo que hay, digamos, lleva a que en el pensamiento político argentino del siglo XIX, el liberalismo y la democracia son dos evidencias y por lo tanto son muy poco problematizadas. Es decir, cualquiera se decía liberal, desde un católico como Estrada, por ejemplo, en un principio, hasta, bueno, Mitre, el panteón liberal argentino. Entonces, en ese contexto, entiendo yo que las invocaciones de tipo republicano permiten montar un lenguaje de oposición. Entonces, hay mucho de oportunismo político en todo esto, en esos usos, ¿no? Es decir, no estamos hablando acá de una elaboración doctrinaria desapasionada, ni de intelectuales que están pensando la tradición republicana en relación a sus orígenes clásicos, sino que es una utilización muy instrumental, muy política, y creo que tiene que ver con eso, por lo menos en el episodio del 90 es muy claro, ¿no? Frente a lo que se considera es abuso de poder y venalidad, un discurso político montado en la idea de virtud y corrupción y arbitrariedad funciona muy bien para construir una oferta política opositora, sin, sin justamente meterse en el territorio de cómo debe ser la democracia en la Argentina o el consenso acerca de qué forma debe asumir el Estado liberal en la Argentina. Pero es una intuición. Sí, no, me parece que sí, que tiene Gracias, mucho sentido. No, tiene mucho sentido porque describe mucho de lo que pasa ahora, que el uso de, no sé si comparten, pero para mí el uso de republicanismo, república y toda la constelación, virtud cívica, ley, que se escucha en el discurso político es implausible. Claro. Ese es el punto, es absolutamente implausible. Yo también tengo una hipótesis complementaria a eso que vos señalás sobre lo contemporáneo, y es que, si bien es cierto que vos tenés voces en el debate público que utilizan esta idea, ¿no? del republicanismo en términos de virtud, corrupción, etc., yo creo que también el republicanismo, debido a que en el debate público actual es algo así como un comodín para el progresismo, también permite enmascarar lo que en otros países llamaríamos posiciones liberales. Sí. ¿No? Así como el liberalismo tiene muy mala reputación en la Argentina, después podemos discutir si merecida o no merecida, pero como tiene, la manera de hacer vendible políticamente una postulación liberal es decir, es republicano, ¿no? Es decir, esto es populismo, republicanismo, no es populismo, republicanismo. Pero no hay, claro, no, pero no está el liberalismo pero igualitario. Coincido con lo que vos decís. No, claro, no, por eso. Pero eso nos falta, ese territorio nos falta. Es complementario a lo que vos decías. Sí, es decir, de acuerdo. Eso, ¿no? Es decir, hoy república o republicanismo es un comodín para... Bueno, ahora parece que eso se está rompiendo, ¿no? Como de pronto decir en público que soy liberal ya no parece ser tan mala palabra como hace 5 años. No conozco los partidos, pero si no la palabra republicano y hay una ideología liberal explícita. Caballo era Acción por la República. Sí. Por eso, es decir, uno puede hacer un uso. Claro, el PRO es propuesta republicana. Por eso, creo que hay algo de eso. Ahí la pregunta que
si algo que me sale como ese tipo de republicanismo, que ahora en lo contemporáneo, por ejemplo, pasan a aliarse o incorporar la ideología liberal, y es un uso táctico de la palabra república. Por ahí, yo lo que quería comentar de eso es, no es porque en realidad lo que se teme, lo que se quiere frenar y más, son como los deportes democráticos que pueden ser llevados a cabo o dentro del discurso liberal o dentro del discurso republicano, porque sí, coincido plenamente. Lo que digo es que, como en la Argentina en los últimos 30 años, poner una frontera temporal, liberalismo es sinónimo de neoliberalismo, y hasta hace relativamente poco, neoliberalismo, nadie podía defenderlo públicamente, eso ha cambiado en los últimos, es muy reciente, ¿no? En la Argentina tenemos atisbos de eso. Republicanismo creo que era, el uso táctico creo que era como mascarada de un discurso que quizás ahora empieza a explicitarse y empezamos a ver que se abandona la idea de república, ¿no? Anda a ser una república. Pues, yo ahí pensaba también en esto que vos creías. Perdón, que es una sí. lástima, ¿no? Pues solo quería, y no hablando ya de las digamos, porque hubo un uso del liberalismo, es decir, la transición democrática en la Argentina, sin un acercamiento entre izquierda y liberalismo hubiera sido imposible. Entonces ahí hay también como un olvido, ¿no? En nuestra memoria colectiva de qué tipo de versiones del liberalismo hemos tenido en la Argentina de 76 para acá. No son solamente el neoliberalismo tecnocrático, ¿no? Es decir, bueno, nada, eso. No, en relación a eso, probablemente en el próximo futuro haya una discusión de la izquierda liberal y la derecha liberal, si el liberalismo se vuelve una opción central dentro de la gama de partidos políticos. Probablemente tengamos discusión en esta mesa. Que además es la discusión que cuando te encontrás con colegas de Estados Unidos, progres, digamos, claro. Lo estoy usando de una manera neutra, así como, son liberales. Claro. Sí. Y los tenemos, bueno, no nos pasa en Argentina, el liberalismo no es antigualitario, pero... Y allá el republicanismo es el partido de derecha. El republicanismo es el partido de derecha, y todas esas discusiones, pero en Argentina nos asocia el liberalismo con ampliación de derechos. Exacto. Y en la historia es que, como se usa en la Academia del Norte Global, sí, el liberalismo es ampliación de derechos, y acá no tenemos la lectura igualitaria. Lo interesante es que se use república como contención de masas y no como contención de elites. Ese es lo... No, y hay un punto respecto a lo que vos decías, muy breve, como comenté una nota al pie. Yo decía esto de como que la tensión republicanismo-liberalismo tiene que ver alrededor del orden más que y eso tiene que ver con las características de nuestro liberalismo, al menos en el siglo XIX. Es decir, el liberalismo del siglo XIX construye el Estado. Sí. Es obviamente un liberalismo más preocupado por construir un poder no arbitrario que por expandir libertades. Claro. Entonces esa es una marca de origen de esta tradición liberal, sí. A la que por lo tanto se le puede contraponer invocaciones cívicas, de participación cívica, porque, la idea del liberalismo conservador, que me parece una categoría a veces un poco errática, que puede oscurecer más de lo que aclara, pero que va en esa dirección, ¿no? Un liberalismo más preocupado en eso, en construir un Estado, que en expandir libertades. O, en todo caso, no puede haber expansión de libertades hasta que el Estado no exista. Claro. Exacto. Ese es la hipótesis de Alperín, ¿no? Un país nacido liberal, ¿eso decís? Sí. Ahora, por ahí, se me ocurre que tal vez es un liberalismo económico, el liberalismo político es difícil de encontrarlo en Alberti, en Mitre, en Sarmiento, no sé, parece que la técnica, la práctica y el discurso privado, tal vez no el discurso público, el discurso privado, las cartas que se matan, es difícil de pensar como un liberalismo político. Totalmente. Yo lo pienso en términos como de democracia agregativa, es como schumpeteriano lo que tienen en mente, ¿no? En ese sentido, como libertad para que consuman y trabajen, pero que no piensen, si no están acostumbrados a pensar que no piensen, como dijo Oli. Esa idea de reducir la participación democrática, de remover funcionarios que se extralimiten en el cumplimiento de la vigilancia de la propiedad y ya. O sea, más que asociarlo, quizás es más fructífero pensarlo en términos de tipos de democracia que en tipos de liberalismo y republicanismo. Yo lo entiendo mejor si lo pienso como democracia schumpeteriana que
que se lo pienso como liberalismo. Bueno, esa era un poco la pregunta que te quería hacer, Leandro, porque vos decías, o sea, me llama, bueno, los tres momentos que elegiste señalar tenían un elemento autoritario vinculado al republicanismo, vos me señalabas en tu exposición, y eso... No te escucho radical, ¿no? Sería de los tres momentos en que se pondría muy nervioso. Mucho, no, es eso, porque uno lo pone en la misma bolsa que el golpe del 30. ¿no? Bueno, es un chiste. Igual bueno, no quedó sí, grabado. igual sí, igual lo dije. ¿Cómo conseguir enemigos con una ponencia? O con una pregunta. Claro, este es un reducto en el que se puede hacer esta pregunta. No, digo, más acá, justamente, ese discurso necesariamente tuvo que democratizarse. Me preguntaba, ¿Cuál discurso? el republicano, digamos, o sea, la dimensión autoritaria está, que para mí sigue presente en muchísimos discursos políticos republicanos contemporáneos, se ve solapada por la necesidad de que ese republicanismo se enmarque en un juego que es democrático, más schumpeteriano, menos schumpeteriano, más igualitario, más igualitario. Me preguntaba si, para poner un poco a charlar también las cosas que ustedes trajeron, que si aparece en esos textos que vos trabajaste o en esos periodos la noción de pueblo, si tiene alguna relación con el léxico político republicano de esa época o no, o es un sujeto que es más soslayado. En los publicistas del 30, en realidad no, porque el republicanismo se asocia a las élites virtuosas. Es decir, abiertamente se considera como un antídoto contra una política socialmente ampliada. Claro. Y en realidad te diría que si vos te situas en los 30, en la década del 30, no es que desaparece la invocación elitista de la República, porque ahí la discusión va a estar centrada por la democracia, después del golpe de Estado. Si el golpe de Estado del 30 es un punto de inflexión, lo que pasa es que no prospera desde ese debate público, ¿no? Porque la democracia era un principio que no se condecía con la realidad política de la época, pero todos los discursos del 30, del momento de justo en adelante, el golpe del 43, la categoría el republicanismo sigue estando vinculado a cómo funciona la república realmente existente, pero digamos, las invocaciones que deben obtenerse son en términos democráticos. Ese sí es el republicanismo de los antipersonalistas. Pero pueblos no. Sí, siempre está el pueblo como... No pueden hablarse de pueblo en el momento de... después del sufragio universal, digamos. No es un valor positivo. El valor positivo está en la aristocracia que conduce, ¿no? En ese sentido está la democracia republicana. Bueno, sí, perdón, sí. Un comentario sobre esto último y una pregunta. Yo creo que una diferencia importante entre este republicanismo hispanoamericano de origen salmantino y de arraigo en América sobre todo, la diferencia fundamental con el florentino, con el original florentino, no con su degradación liberal, es que el concepto pueblo, tal y como lo piensa Maquiavelo, es una clase social. Claramente, es una clase social que está en continuo conflicto, y eso es lo que más admira Marx de Maquiavelo, en continuo conflicto con los poderosos, ¿no? Hay una carta de Marx a Engels en el que le dice, te voy a mandar una obra maestra, la historia de Florencia de Nicolás Maquiavelo. Y efectivamente, toda la historia de Florencia está construida sobre una narrativa de lucha de clases, ¿no? Y la República, cuando se ve presionado Maquiavelo sobre la cuestión de la dictadura de los decembrinos, nos dice que en una república siempre habrá conflicto, porque siempre hay clases sociales, siempre. Y la república es la gestión del conflicto, no la anulación. Esa es la gran diferencia con el liberalismo, por una parte, que quiere anular el conflicto de clases sociales. Y por otra parte también con el republicanismo hispanoamericano, que enfatiza la comunidad, ¿no? O que identifica pueblo con comunidad. Sin embargo, lo ha rescatado muy bien Chantal Mouffe en su Democracia Agónica,
alguna vez le pregunté, oye, pero esto es Maquiavelo, y dice, sí, es Maquiavelo, estoy basada en Maquiavelo totalmente. Pero quizás ahí esta importancia del concepto de pueblo como clase social, no como comunidad. Y yo quería hacer una pregunta especialmente a Macarena, porque al principio de su intervención habló de estas diferentes luchas o dimensiones de la dominación, raza, clase social y género. Pero me gustaría saber algo sobre si se ha desarrollado, yo creo que María Julia Bertomeu sí, un republicanismo feminista, o que centre la atención en las relaciones de dominación de género. Sí, Aylín Torres Santana trabaja en ese sentido, por ejemplo, y Aylín Torres Santana, que también está en este libro, trabaja en ese sentido. A mí me interesa mucho más hablar de interseccionalidad, bueno, que también es una categoría que quedó un poco bastardeada por su sobreuso, pero recuperarla a veces es interesante, más que en una línea, solo feminismo, o solo lucha antirracista, o solo lucha de clases. Me parece que, por eso puse la cita de Fanon al principio, por cómo muestra Fanon que detrás de la racialización siempre hay una lógica económica, pero no se puede separar una dominación de la otra, ¿no? Sí hay desarrollos, se están intentando esos desarrollos de republicanismos feministas, sobre todo por lo que tiene seductor el concepto de no dominación. Y en ese sentido, yo siempre prefiero hablar de dominación en vez de conflicto. Me parece que a veces la categoría de conflicto oculta la asimetría de las partes opuestas, ¿no? El agonismo para mí siempre tiene, no sé si tengo razón, es una impresión, me da la impresión de que las dos partes tienen como una igualdad de poder y oculta un poco que hay relaciones de dominación más que de oposición. Pero quizás porque estoy demasiado influida en este momento por la teoría crítica de la raza, que el centro siempre es la dominación y la supremacía racial, más que la oposición de fuerzas iguales. No, de acuerdo contigo. Nomás una observación. A mí, claro, como muy desviado o sesgado por el lenguaje del pensamiento republicano de Salvantino, medieval y renacentista, el concepto de dominación en sí mismo no es un concepto cuestionable. El problema es dominación sin justificación o dominación injusta. Y no sé, desde luego el concepto de poder implica el de dominación, pero si en esta perspectiva de la no dominación es necesario esclarecer qué se entiende por dominación. En el caso de los republicanos salvantinos es muy claro, dominación no justificada, porque todo Estado implica una dominación. Y esto es muy escolástico, por otra parte, pero yo no tengo nada contra la escolástica, la mera verdad. Cuando digo es muy escolástico, no lo estoy criticando, no necesariamente, pues, porque distinguen esta autonomía, es la dominación sobre sí mismo, ¿no? Lo que Santo Tomás, ¿no? La dominación sobre sí mismo, la dominación sobre los bienes y la dominación sobre otras personas. Entonces, la dominación, todo poder político implica una relación de dominación. El problema es cómo se justifica. Y no sé, por eso ese es el problema que traigo con Petit, ¿no? Que habla como no dominación, no tanto, fíjate que no tanto Skinner, porque Skinner está muy formado en el lenguaje del siglo XV y XVI, ¿no? Pero Petit sí es un concepto muy moderno. Entonces, quizás nos podría hacer favor de aclararnos algo sobre qué idea de dominación tienes cuando sostienes que la esencia del republicanismo es no dominación. Por empezar, yo no pienso que todo concepto de poder implique dominación. Claro, entiendo. Que hay conceptos de poder como potencia emancipadora que implican la superación de la dominación. Pero sí, estoy pensando sobre todo en Bell Hooks, como en el capítulo 6, parezco un disco rayado, siempre cito el capítulo 6 de Teoría Feminista, de los márgenes al centro. Ella explica que hay que propone que hay que reconceptualizar el concepto de poder, y para hacer eso dice hay que
buscar el poder donde no lo estamos mirando. El eje de análisis acá es feminismo, así que ella dice feminismo y racismo, ¿no? Y lucha antirracial. Dice, las mujeres blancas, los feminismos blancos entienden el poder como dominación, igual que lo ejerce el patriarcado, por lo tanto, solamente pueden ejercer poder de manera dominante y violenta. Pero si miramos a las mujeres racializadas y trabajadoras y pobres, vemos que ejercen el poder de maneras que no dominan. Y si empezamos a llamar poder a esos lugares en los que se ejerce ese poder, se pueden lograr transformaciones sociales utilizando ese poder que está oculto. Ella pone el ejemplo de el poder de decisión que tienen las amas de casa cuando van a comprar, que las feministas blancas ven eso como un lugar de absoluta dominación, pero en rigor de verdad, en las clases trabajadoras y en las mujeres racializadas, se puede, si se organiza ese espacio, se puede organizar un boicot contra empresas que despiden trabajadores, pero por supuesto para eso hay que primero ver que se tiene un poder donde el concepto hegemónico de poder no pone poder. Y uso tantas veces la palabra poder porque la idea es reconceptualizar y sacarlo de la dominación. Segundo, sí, claro que la tradición republicana habla de dominación arbitraria y dominación no arbitraria. A mí me parece más filosóficamente rápido dejar la dominación del lado de la supremacía y dejar de hablar de dominación, pero porque en el fondo esto es una confesión, estoy pensando más en términos anarquistas que otra cosa. Por eso reclú, ¿no? Por eso me parece que puede haber republicanismos menos asociados al Estado de lo que se piensa y que vos, un ejemplo que eran los caracoles, las comunidades, un poco la idea de la comuna es esta, el republicanismo universal no es una república de repúblicas, sino estas comunas que se organizan políticamente de esta manera y que son solidarias entre sí en vez de enemigas. Muy bien. Obviamente esto tiene mucho que ver con la historia de las guerras europeas, ¿no? Pero en el fondo la confesión es esa, que yo pienso Muchas gracias. Anarquistas y no republicanos. Gracias por la aclaración. Además coincido que hay un continuum entre el republicanismo radical y la anarquía, ¿no? Y en el caso de México, pues son los Flores Magón, sobre todo Ricardo Flores Magón, ¿no? Por cierto, ese republicanismo radical que se convierte en anarquismo, lo aprende y lo vive en comunidades indígenas de Oaxaca, donde vivió gran parte de su niñez y juventud, Ricardo Flores Magón, ¿no? Y efectivamente, pues ahí, esa es la forma. Y gracias por la aclaración y de acuerdo. Esto corresponde, lo dijiste al principio, y es esclarecedor, al concepto de potencia, no de potestas. Esta división. Y claro, en el lenguaje, en algunos lenguajes republicanos, se distingue, así como hay una libertad positiva y una libertad negativa. Cuestionable la dicotomía, no la distinción, me parece relevante la distinción, no la dicotomía. También hay esta concepción de poder sobre y poder para, ¿no? El poder para coincide con la libertad para. Fíjate, y es muy interesante el lenguaje liberal de Hobbes, porque en el estado de naturaleza hablan distintamente de poder y libertad. El poder es poder para y coincide con la libertad natural. Claro, una vez que se renuncia al poder, ¿no? A la autoridad que se tiene sobre sí mismo, se separan definitivamente poder y libertad. Y aquí estás tú divirtiendo, me parece muy interesante. No necesariamente tiene que separarse poder y libertad. Hay una concepción de poder que coincide con la libertad para, ¿no? Para hacer y la potencia. Gracias. Y por otro lado, también pienso que la autonomía siempre es colectiva porque es una relación con un orden normativo. Lo que pasa es que, y acá también en esto María Julia y yo somos muy parecidas, como en el fondo somos kantianas, no pensamos que el orden normativo sea dominante necesariamente, lo pensamos como emancipador, como del lado de la libertad, no del lado del... Autonomía, ¿no? Sí, pero bueno, ahí estoy haciendo un poco de cherry picking conceptual, como toda filósofa. Muy bien, así debe ser. Se agarra la cabeza. ¡Viva el eclecticismo! Sí.
Yo me quiero sacar de ganas de hacer dos preguntas. O sea, así no terminamos, pero quiero aprovechar a Ambrosio que lo tenemos acá. En Perú, Felipe Guamán Poma de Ayala emplea ¿Ahí se me escucha mejor, Ambrosio? Mucho mejor, gracias. Sí. Perfecto. Lo que yo le quería preguntar era lo siguiente. En el texto de Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala emplea el léxico del republicanismo indiano que usted está trayendo para defender la autonomía de los Andes. ¿Hay un texto similar en Mesoamérica? Porque nosotros podríamos en el mundo andino, y muchos historiadores y antropólogos y etnohistoriadores van a los archivos judiciales. Pero creo que, o sea, para nosotros, para la disciplina de la teoría política, o sea, trabajar con un texto como el de Guamán Poma tiene varias ventajas. ¿Existe algo así en Mesoamérica? Mira, perdón, y te ruego me hables de tú porque me siento más viejo de lo que soy. ¿Sí? Bueno, me siento tan viejo como soy, entonces quizás no más. Yo porque estoy escondido de la cámara. No, muchas gracias. Mira, no lo sé, no te lo puedo decir. Creo que sí lo debe de haber, pero el criollismo en México es la filosofía y la historiografía predominante. Ha invisibilizado totalmente el pensamiento, la historia intelectual, el pensamiento y la historia política. Nomás un dato, Miguel León Portilla tiene su doctorado en filosofía. Su doctorado nunca fue reconocido por la comunidad filosófica, sino hasta el final de su vida, en la que algunos nos escandalizamos, que no daba clases de filosofía, no pertenecía. ¿No? Entonces, eso nomás da una idea de el desprecio, ahora sí que la ausencia, haciendo una sociología de la ausencia de este pensamiento republicano indiano, que seguro lo hay, porque ellos vivían la república. Los otros pensaban, hablaban, los criollos. Entonces yo creo que es el criollismo lo que borra o invisibiliza, ¿no? Y habrá que buscar, esa es una muy buena pregunta. Y bueno, por otra parte, desde luego, el criollismo está lleno. Estoy pensando en los jesuitas expulsos del siglo XVI, sobre todo Márquez o Alegre, ¿no? En las instituciones teológicas tiene un lenguaje republicano radical en los términos que estás atribuyéndole no puedo pronunciar Poma, pero ¿cuál es su primer nombre? Guamán Poma. Perdón, me cuesta trabajo. Guamán Poma, sí. ¿no? Y seguramente eso lo beben, pues no de otro lado, sino de escritos pensadores indígenas, porque además tenían una virtud estos criollos. Sabían lenguas originarias, leían náhuatl y leían, cosa que nosotros tenemos ese analfabetismo injustificado, ¿no? De no conocer la mayoría de los universitarios ninguna lengua originaria. Bueno, pues no conozco, pero debe de haber, y pues voy a preguntar a los discípulos de Miguel León Portilla, en paz descanse, al respecto, ¿no? Y te comento con mucho gusto, Diego. Y aprovecho para agradecerte mucho la invitación, ¿eh? Realmente ha sido muy edificante y tengo que confesar una cosa. En 2019 me invitaron a Puebla y casi me excluyen por mantener estas ideas, ¿no? O sea, el republicanismo en México sigue siendo un republicanismo muy decimonónico, muy liberal y muy autoritario. Y desde luego, pues no hay el reconocimiento a otros republicanismos. Y me alegro mucho que aquí podamos no solo hablar con mucho interés y compartir ideas, sino también coincidir en muchos aspectos. Gracias. Vamos acá.